Bueno, buenas tardes. Continuando con el programa de la materia, la segunda unidad que tenemos es aquella que se conoce como estática de los fluidos o hidrostática, en nuestro caso. Ya vamos a ver por qué. Esta es un área de la mecánica de los fluidos que estudia los esfuerzos que se generan a raíz de los fluidos en reposo, ¿sí? Bueno, como les decía, esta área estudia o las situaciones de equilibrio que se dan en los fluidos en reposo. En particular cuando estamos hablando de líquidos, ¿sí? Esta área de la ingeniería o de la mecánica de los fluidos se denomina hidrostática. Supongamos un paquete fluido, ¿sí? Bueno, en ese paquete fluido pueden existir en general dos tipos de fuerzas: fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Aquellas fuerzas de cuerpo son aquellos esfuerzos que se generan dentro del seno del fluido o producto del fluido. En tal caso podemos definir dos tipos de esfuerzos de cuerpo. Uno que son aquellos esfuerzos producto de la electromagnética y también los esfuerzos tipo gravitacionales. Nosotros los esfuerzos electromagnéticos no los consideraremos producto de que no nos interesa en principio qué es lo que sucede a nivel molécula. Es decir, no nos interesan los esfuerzos electromagnéticos que se producen entre las distintas moléculas o, por ejemplo, si el agua circulase a través de un campo magnético. Son cuestiones que a nosotros en la ingeniería civil en general no nos atañen. Sí los esfuerzos gravitacionales, ya que estos son los responsables del peso del fluido, el cual en muchos casos es un componente muy importante a la hora de determinar esfuerzos dentro de un sistema. Ahora, en tanto a las fuerzas de superficie, ¿sí? Que son fuerzas externas que actúan sobre un paquete fluido, básicamente el esfuerzo más importante o prácticamente el único esfuerzo que vamos a tener en el seno de un fluido es producto de las presiones que allí se generan. Y podemos afirmar que esos esfuerzos en el seno de un fluido son iguales en todos los sentidos. Para demostrar eso, supongamos un elemento diferencial de fluido ubicado a una determinada profundidad. Bueno, este elemento está dispuesto de esta forma a los efectos de poder tener una cara inclinada, ¿sí? Si uno hace el análisis de cuerpo de esto, bueno, va a tener que sobre cada una de estas caras los esfuerzos que están actuando son productos de la presión, es decir, la presión en el sentido X multiplicado por el diferencial de área, el esfuerzo en una dirección S cualquiera que depende del ángulo θ multiplicado por esta área, el esfuerzo en esta otra dirección multiplicado nuevamente por esta área y el peso del paquete de fluido producto de la gravedad, es decir, este gamma que está aquí es ρ por G, ¿no es así? Y lo otro es el área. Bueno, si nosotros hacemos la sumatoria de esfuerzos en una de las direcciones, la sumatoria de los esfuerzos en X, bueno, lo que hay que hacer básicamente es aplicar la segunda ley de Newton, en donde la fuerza producida por la presión en el sentido X o en el sentido de las abscisas, menos la componente de la presión que se genera sobre esta cara inclinada, es igual básicamente a la masa por la aceleración. Y eso debe estar en equilibrio. Siendo a X, a Y, a Z, lo que fuera, las aceleraciones, ¿sí? Si hacemos lo mismo en el sentido Y, volvemos a encontrar una expresión muy similar en donde lo único que cambia es el valor de la aceleración. Si nosotros tomamos un límite, ¿sí? En donde el cuerpo tiende a cero, pero siempre permitiendo que mantenga la forma, es decir, achicamos lo suficientemente ese paquete fluido, pero permitiendo que ese ángulo θ siga existiendo, es decir, en otras palabras, permitimos que esta cara inclinada tenga la inclinación que uno quiera, ¿sí? Bueno, y diciendo que ds por el seno del ángulo es igual a di, ¿sí? Y ds por el coseno de θ es igual a dx,
Bueno, estas dos expresiones pueden ser reemplazadas en las dos anteriores, ¿no es así? Si hacemos ese reemplazo, nos encontramos con que esta primera expresión, o la sumatoria de fuerzas en X, es igual a la fuerza en X multiplicado por esta cara, menos la presión en la cara inclinada multiplicada por DI es igual a 0. Y lo mismo podemos hacer en este otro sentido. Aquí aparece que este producto, delta X por delta Y, es un producto de dos diferenciales, con lo cual es un producto de orden superior que, respecto del resto de las magnitudes o del resto de los términos, puede despreciarse, justamente por lo que digo, es un infinitesimal de orden superior. Si nosotros observamos estas expresiones, habiendo descontado esto, bueno, tenemos que Px es igual a Ps, ¿sí? Esto podría simplificarse, y aquí obtenemos que Pi es igual a Ps, habiendo simplificado nuevamente los dos diferenciales. Con lo cual, si Px es igual a Ps y Pi es igual a Ps, se deduce de que Ps es igual a Px y Pi. Y no se olviden que Ps es función de ese ángulo θ, que si bien hemos tomado el límite, hemos permitido que ese ángulo θ valga cualquier valor, con lo cual podemos inducir o podemos inferir en que la presión es exactamente la misma en cualquier dirección, ¿sí? Como aquí lo dice, siendo θ un ángulo arbitrario. Bien, veamos este tema de las ecuaciones de Euler, que en definitiva van a terminar infiriendo en la ley general de la hidrostática. Consideramos un elemento fluido prismático, ¿sí? Que encierra una determinada presión, una determinada densidad, y bueno, si nosotros consideramos que la fuerza de cuerpo por unidad de masa es m, ¿sí? En donde m tendrá las componentes x y z multiplicado por cada uno de sus versores, el equilibrio en la dirección x será, por ejemplo, en esta dirección, ¿sí? Bueno, esta componente, que es la que tenemos aquí, la presión menos la variación de la presión con respecto de x, multiplicada por el área esta, ¿sí? Este 1/2 se refiere a que estamos considerando la mitad de la distancia, estamos buscando el valor aquí en ese punto P, menos esta otra componente en donde será igual, multiplicada ahora por esta área de aquí, ¿sí? más la componente en x de la fuerza por unidad de masa o el esfuerzo de cuerpo por unidad de masa es igual a 0. Si nosotros hacemos las correspondientes simplificaciones, ¿sí? Y hacemos extensivo esto a las tres direcciones, bueno, aquí no vemos que no hay demasiado problema para simplificar. Esto pasará allí sumando, luego esto pasará aquí sumando nuevamente. Bueno, en definitiva nos va a quedar que la variación de la presión con respecto de x es igual a la masa por la componente de este esfuerzo en la dirección x, lo mismo en y lo mismo en z. Ahora, si nosotros consideramos que las fuerzas de cuerpo en un fluido solo dependen de los esfuerzos gravitacionales, bueno, la componente en x y la componente en y son nulas de ese esfuerzo en masa, y la única componente válida es k, y no es ni más ni menos que la gravedad. Siendo así, estas dos primeras resultantes en los sentidos horizontales y transversales, digamos, no se olviden que aquí el eje z está hacia arriba, no el y, son nulas. Y en definitiva la variación de la presión respecto de z es igual a menos la gravedad, dado el sistema coordenado que lo hemos considerado positivo hacia arriba, menos la gravedad por la densidad, o dicho en otras palabras, la variación de la presión respecto de z es igual al peso específico. Si nosotros realizamos la integral de esto, nos encontramos con que la presión sobre el peso específico más la coordenada en z es igual a una constante, y esto es conocido como la famosa ley de Pascal, que se deriva a partir de las ecuaciones de Euler.